Qué bueno tenerlos aquí, mis queridos hermanos. Ya nos vamos adentrando, en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el sexto mandamiento: no matarás. Y es interesante porque cuando nosotros leemos o vemos las noticias, bueno, no sé si usted las ve o las lee, pero cuando nosotros leemos o vemos las noticias, nos impacta y nos sorprende la cantidad de delitos que se cometen todos los días en este país y alrededor del mundo. Y uno de los delitos más graves que nosotros podemos observar es el homicidio. Y a mí me encantan los números y me gustan las estadísticas. La Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito en el Mundo dice que cada año son asesinadas más de 400,000 personas en todo el mundo. 400,000 personas, hermanos. Y esto es un dato que a mí personalmente me pareció alarmante, teniendo en cuenta que en esta cifra no se incluyen ni los asesinatos por la guerra, ni se incluyen los abortos, ni se incluyen los asesinatos por la eutanasia. O sea que este número se puede multiplicar. Y cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, incluyó este mandamiento: no matarás, que inicialmente y a simple vista podría ser un mandamiento obvio. Y podría parecer también el mandamiento más fundamental. Pero cuando nosotros miramos alrededor de todas las culturas del mundo, nos damos cuenta que este mandamiento parece universal. O sea, el no matarás es un mandamiento o es una ley que aplica en casi todas las culturas. Está prohibido asesinar a alguien. La prohibición de este mandamiento, o sea, que no es solamente una práctica de los judíos ni del pueblo de Dios, es algo que rige dentro de las sociedades, porque este mandamiento de no asesinar es lo que asegura que las sociedades funcionen adecuadamente. O sea, se imagina, o sea, yo no sé aquí cuánto les gusta el cine, pero hay una película que se llama The Purge, no sé si algunos lo han llegado a ver, que es el día para matar. Entonces está ambientada en los Estados Unidos, donde se autoriza el asesinato. Entonces las personas tienen 24 horas para asesinar a la persona que quieran y no van a ser perseguidos. Es una película, pero créanme, mis hermanos, que no estamos muy lejos de que algo así pueda suceder en el mundo. Sin embargo, este mandamiento que parece tan simple se contrasta al ver la sociedad actual y el mundo en el cual nosotros vivimos, porque la violencia parece multiplicarse cada día. Es muy frecuente nosotros escuchar tiroteos masivos. Es muy frecuente escuchar de guerras. Es muy frecuente escuchar los asesinatos por aborto y sobre todo la eutanasia, que está ahora entrando en un boom, en un furor, que es todo totalmente contrario a la palabra del Señor. Y por eso es necesario que nosotros como creyentes necesitamos, hermanos, necesitamos entender qué significa realmente este mandamiento para nosotros y por qué Dios lo incluyó dentro de estas 10 palabras fundamentales para todo su pueblo. ¿Qué es el mandamiento? En el hebreo original, este es uno de los mandamientos más cortos, solo tiene 2 palabras: lo rasak. Y el hebreo tiene 8 palabras diferentes para referirse al acto de matar. Pero en esta palabra en particular, nunca se usa en contextos de guerras o de pena capital, sino que se refiere específicamente al asesinato, a la muerte a sangre fría, intencional e ilegal de otro ser humano. Y en el contexto bíblico, este mandamiento cubre 2 situaciones principales. Existe el homicidio intencional, que es cuando alguien deliberadamente planea la muerte de otra persona. ¿Sí? La planea y la ejecuta. Y está el homicidio involuntario, que es cuando alguien ocasiona o causa la muerte de una persona por negligencia o quizás por un accidente. También hay un caso que con nosotros como creyentes debemos considerar y es la defensa propia o la autodefensa. Y es que en la Biblia aparece esta distinción.
Cuando uno va a Éxodo, capítulo 22, versículos 2 y 3, ¿sí? Leemos que si alguien mata a un ladrón que entra en su noche, entonces no se considera culpable de homicidio. Pero el mandamiento dice que si lo mata de día, entonces sí. ¿Por qué? Porque de día nosotros podemos discernir la situación y podemos tener diferentes opciones para reaccionar. Este principio nos enseña, mis queridos hermanos, que la autodefensa puede ser legítima en caso de que nuestra vida esté en peligro. También que debe ser proporcional a la amenaza a la cual estamos siendo sometidos. Debe ser el último recurso. Y por último, el objetivo debe ser siempre proteger la vida de un inocente y nunca vengarse. Porque en este equilibrio bíblico, hermanos, se nos muestra que este mandamiento nos llama a ser pasivos, o sea, no nos llama, perdón, a ser pasivos ante las amenazas de muerte, sino que lo que nos lleva es a ver las implicaciones que las amenazas pueden tener para nosotros o para nuestras familias. El mandamiento tampoco nos da licencia para que nosotros usemos una fuerza letal si no es necesaria. En nuestro contexto moderno, tiene implicaciones que van más allá del asesinato directo. Como dije al principio, lo vemos en las noticias. Vemos prácticas como el aborto, que es la terminación intencional de una vida que se encuentra en desarrollo. Vemos el suicidio, ¿sí? Que es el acto de quitarse la propia vida. La eutanasia, que es la terminación misericordiosa, entre comillas, de otra persona. Y es que cada una de estas prácticas nos lleva a nosotros a plantearnos preguntas que quizás son complejas sobre el valor de la vida humana y sobre la autoridad que nosotros podamos tener sobre esas vidas. Y esto es muy importante para nosotros y el Catecismo de Westminster nos ayuda a entender un poco la profundidad de este mandamiento. Y el Catecismo de Westminster dice lo siguiente: donde se manda un deber, se prohíbe el pecado contrario. Y donde se prohíbe un pecado, se manda el deber contrario. ¿Esto qué significa? Significa que el mandamiento no matarás no solo prohíbe el asesinato, sino que es una invitación, es una orden para que nosotros preservemos y protejamos la vida. Por eso nosotros estamos en contra del asesinato, estamos en contra del suicidio, estamos en contra de la eutanasia y estamos en contra del aborto, porque nosotros entendemos que debemos preservar la vida y no destruirla. Esto nos conecta con la segunda parte del sermón, que es ¿por qué Dios nos da este mandamiento? ¿Cuál es la razón? Y la razón fundamental por la cual Dios nos da este mandamiento la encontramos en el libro de Génesis. Dios dice en su palabra que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Y cuando nosotros vemos Génesis 1:27, nos damos cuenta que es lo que Dios dice. O sea, nosotros, hermanos, cuando la Biblia dice que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, no significa que Dios es como nosotros, físicamente, sino que dice que nosotros, cuando fuimos creados, mis queridos hermanos, fuimos creados en la esencia de Dios y fuimos creados con el carácter de Dios. Adán y Eva poseían el carácter de Dios, pero el pecado distorsionó esa imagen. Y es por eso que Juan Calvino nos dice: el Señor ha querido que reverenciemos su imagen impresa en el hombre y abracemos nuestra propia carne en él. Porque cuando nosotros atentamos, mis hermanos, contra la vida de otra persona, estamos atentando con la imagen de Dios, aunque esté distorsionada, pero está en esa persona. Entonces nosotros, cuando atacamos a una persona, estamos atacando la imagen de Dios. J.I. Packer dice: profundiza en esta realidad cuando señala que nosotros tenemos en nosotros capacidades de furia, miedo, envidia, codicia, vanidad, insensibilidad y odio, que, dada la provocación correcta, podrían convertir a cualquiera de nosotros en asesinos potenciales. Es solamente presionar un botón, hermanos, y una persona que uno quizás no cree se puede encontrar en una situación de estar asesinando a otra persona. Conocemos casos de personas que han asesinado a otro sencillamente porque se han sentido acosados. Han asesinado a otro porque se han sentido
amenazados. Han asesinado a otros porque ya han rebosado su copa de paciencia y entonces en ese acto de rabia asesinan a otras personas. Porque la observación que nos da este mandamiento, mis queridos hermanos, es que la imagen de Dios fue distorsionada, fue dañada por el pecado. Y todos nosotros, como esa imagen ha sido dañada, todos nosotros podemos y tenemos dentro de nosotros un potencial muy alto de violencia. Muy alto. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, quizás conduciendo o quizás conoce personas, o hay situaciones que sacan lo peor de usted. Yo no sé si solo me pasa a mí. O sea, hay situaciones que sacan lo peor de usted y usted reacciona y usted dice, wow. O sea, ¿de verdad eso es lo que hay en mí? O sea, eso es lo que provoca en mí. Y nos damos cuenta, mis hermanos, cuánto nos falta. Dentro de nosotros, hermanos, hay una violencia que está allí, está en letargo, esperando a que se nos presione el botón correcto para salir a aflorar. Por eso cuando nosotros vemos en la Biblia, la muerte es como es algo que se mantiene en el tiempo. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que hay muertes y hay asesinatos. Pero la Biblia especialmente es muy reveladora porque nos dice que la primera muerte que hubo en la Biblia se presenta en el jardín del Edén, ¿sí? Y no es la muerte de una persona, sino la muerte de un animal, que es de donde Dios saca las pieles para luego cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero más adelante en la Biblia, en el mismo libro, nos dice que Caín mata a Abel. Y entonces encontramos el primer asesinato en la Biblia. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, nos damos cuenta de que lo que provocó en Caín, o sea, aparte de la maldad que había por dentro, lógicamente, que asesinara a su hermano fueron celos religiosos. Celos religiosos. O sea, ¿cuántas personas han asesinado a otras por celos religiosos? Porque no están conformes o de acuerdo con la forma en la que ellos piensan o en la forma en la que viven la vida. La ofrenda, la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mientras que la de Caín no. Y esa fue la razón por la cual Caín mató a Abel. Y esta historia nos muestra que incluso nuestros impulsos religiosos pueden estar también corrompidos por el pecado y pueden llevarnos a la violencia. Y si no, preguntémosle a la Santa Inquisición. ¿Cuántas personas no murieron en la época medieval en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, por tener una idea equivocada y distorsionada de lo que significaba? Y hay un detalle inquietante en esta historia de Caín y Abel que nos arroja un poco de luz para que nosotros entendamos el por qué Dios nos dio este mandamiento. Y es que cuando Abel muere, la Biblia dice que la tierra, su sangre clama desde la tierra. Y la palabra hebrea para esta expresión es aj, que es como el sonido que podría estar haciendo una persona cuando se le está estrangulando. Y lo que nos muestra la Biblia es que Dios escucha el clamor de la injusticia. Que la violencia que nosotros podemos tener o podemos ocasionarle o podemos reaccionar para otro ser humano va a tener repercusiones en nosotros, en la familia de ese ser humano y aún en la creación. Porque el asesinato no es solo un crimen contra una persona, sino que es un crimen contra el orden establecido y creado por Dios. Cuando Dios confronta a Caín, ¿Dios qué le pregunta a Caín? No sé si alguno de ustedes se acuerda. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue, ¿acaso soy yo el guardián o el guarda de mi hermano? Y la respuesta implícita en esta pregunta es sí. Sí, mis queridos hermanos, nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Porque el mandamiento no solo nos prohíbe el no hacerle daño a alguien, sino que también nos está haciendo responsables por el bienestar de las otras personas.
Usted y yo somos responsables por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Este mandamiento, por lo tanto, mis queridos hermanos, no es una simple regla que va a permitir la convivencia social dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, sino que es un recordatorio que nuestra dignidad como portadores de la imagen de Dios es alta. O sea, Dios nos ha dado una dignidad a nosotros. Y también es un llamado a que nosotros debemos proteger, debemos honrar la imagen de Dios que existe en cada ser humano. Independientemente de su edad, de su capacidad, de la cultura o de su condición. O sea, no hay absolutamente nada que nos permita a nosotros tomar la vida de otra persona. Y es que este mandamiento nos recuerda cada día, cada vez que nosotros lo leemos, cada vez que nosotros tenemos esos impulsos, nos recuerda que la vida humana tiene un valor sagrado para Dios. No por lo que puede hacer, no por lo que pueda producir, sino porque son una imagen del Creador. Por eso nosotros condenamos, y vuelvo y lo repito, condenamos el aborto, condenamos la eutanasia, porque nosotros entendemos que las personas, aunque sean mayores, aunque sean enfermas, aunque sean un bebé, o sea, tienen la imagen de Dios y merecen vivir con dignidad. La tercera pregunta del sermón es ¿cómo Jesús profundiza nuestra comprensión de este mandamiento? Y es que cuando Jesús enseña sobre este mandamiento en el Sermón del Monte, no matarás, Jesús va más allá de la interpretación superficial. Y por eso cuando nosotros leemos en el capítulo 5, los versículos 21 al 26, ¿sí? Ustedes los pueden leer en su casa, nosotros vemos que Jesús inicia diciendo, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. El Catecismo de Heidelberg capta bellamente esta enseñanza de Jesús y pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para ti en el sexto mandamiento? Y responde que no debo menospreciar, odiar, insultar o matar a mi prójimo, ni con mis pensamientos, con mis palabras, con mis miradas, con mi gesto, y menos con mis actos. Debo dejar de lado todo deseo de venganza. Y Jesús, por eso en este pasaje, inicia con una progresión que es muy peligrosa. Jesús comienza con el enojo, que es el primer paso, y luego continúa con los insultos. Dice cualquiera que llame raca o le diga raca al hermano, ¿sí? Y luego sigue con el desprecio. Es un necio. Y luego eso, hermanos, nos va a llevar a la violencia física. Porque es que Jesús está confrontando a sus discípulos y a sus oyentes, y hoy nos está confrontando a nosotros con lo que se podía llamar la teología de la abstinencia. Y es como, yo soy bueno simplemente porque no hago X cosa. Entonces, yo no he matado a nadie, por lo tanto, estoy satisfecho con mi vida. Soy bueno, soy mejor que cualquier otro asesino. Soy mejor que Hitler, soy mejor que Pablo, soy mejor porque no he matado a nadie. Ellos han matado a muchísimas personas. Y Jesús nos está diciendo que no se trata, hermanos, de eso, sino que Jesús nos está diciendo que el problema comienza en el corazón. Porque cuando nosotros dejamos que los problemas lleguen al corazón, entonces allí es donde se empieza a gestar toda nuestra vida y todo lo que nos va a llevar a esos problemas. Porque aún la violencia verbal es una forma de asesinato, que es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que si habéis oído que si alguien mata a alguien va a ser culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿sí?, que si alguien insulta a su hermano, entonces también va a ser condenado y va a ser llevado a ese juicio. Está hablando también por el desprecio de otros, llamarlos raca, necios, porque es una violación de este mandamiento. Por eso la reconciliación es tan importante como el culto en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Por eso el pasaje continúa diciendo que si tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano.
Porque nos está llevando a eso, mis queridos hermanos. Porque todo va conectado. Porque si no hay reconciliación, entonces nosotros vamos a ser culpables de juicio. Porque en nuestro corazón no hay perdón. Es interesante esta conexión que Jesús está haciendo entre el enojo y el asesinato. Porque las personas pueden, aún sin querer, motivados por ese enojo, asesinar a otra persona. Jesús está reconociendo que todo asesinato comienza con la deshumanización de alguien. Cuando una persona asesina a otra, está convencido de que la vida de esa persona vale menos que la suya. Totalmente convencido, y eso lo vemos, por ejemplo, a nivel de los sicarios. O sea, a un sicario le pagan para que asesine a una persona. Y lo que le den, 1,000, 2,000, 10,000, 100,000. O sea, ese dinero vale más que la vida de una persona. Que una persona que no le ha hecho nada. Una persona que no merece morir y que por dinero ellos consideran que sí lo debe hacer. Hay que convencerse que la vida vale menos. Es por eso que el lenguaje de odio, insultos, o sea, es tan peligroso, hermanos. Y en nuestro contexto, ese lenguaje se traslada ahora a las redes sociales. Yo no sé si usted alguna vez ha visto o ha leído en las redes sociales o quizás haya participado de que alguien hace algo y automáticamente, o sea, todo lo que le escriben, o sea, aún le desean hasta la muerte. Deberías morirte, eres esto, eres lo otro. O sea, le dicen de todo menos guapo por las redes sociales. Y es que, claro, el problema, mis hermanos, es que cuando nosotros tenemos una inclinación hacia algo radical, eso nos puede llevar también a desearle la muerte a otra persona. Y es que Jesús nos ha mostrado un camino diferente, hermanos. Jesús no nos ha mostrado que la violencia es el camino, sino que Él, con su ejemplo, nos ha mostrado que en la cruz, aunque Él enfrentó la máxima violencia, el máximo desprecio, Él le responde al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, a Jesús no lo vemos devolviendo insulto por insulto, no lo vemos devolviendo odio por odio, sino que Él mantiene su dignidad como hijo de Dios y mantiene la dignidad de sus enemigos, no deseándoles la muerte, aunque ellos están intentando quitarle la suya. Y es que ese es el estándar que Jesús está estableciendo para nosotros en este día, que no nos abstengamos solo de la violencia física, sino que nosotros cultivemos un corazón que cuando ve a alguien, ve en esa persona la imagen de Dios, aunque esté distorsionada por el pecado, pero estamos viendo la imagen de Dios en esa persona, aún en nuestros enemigos, mis hermanos. Y esto lo encontramos en la Biblia, porque nosotros no vemos otro ejemplo más poderoso de la transformación de una vida que la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de su encuentro con Cristo, quien antes era Saulo, era un asesino de cristianos. Era un asesino, hermanos. Y él mismo dice y reconoce su responsabilidad en la muerte de Esteban y de muchos cristianos. Y cómo él mismo perseguía a la iglesia. Y es asombroso, mis queridos hermanos, que este mismo hombre que asesinaba a la iglesia, luego por la gracia y la misericordia de Dios y la transformación del poder de Dios, luego escribe cartas para las mismas iglesias que él perseguía. Hermanos, esto es una manifestación hermosa del poder de Dios y cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Yo no sé si usted se ha alcanzado a imaginar o alguna vez se ha puesto a pensar o se ha puesto en el lugar de esas personas que estaban recibiendo las cartas. Aquí el hermano Pablo les manda estas cartas. Quizás estas personas tenían familiares que habían sido asesinados por Pablo. Pero aún así estaban recibiendo sus cartas, viendo el testimonio de la transformación de su corazón. Pablo les estaba enseñando sobre el amor de Dios y sobre el perdón de Dios. Algo que él no tuvo con ellos. Él mataba en nombre de Dios, pero él no tuvo misericordia de la iglesia del Señor. Él no los perdonó, no respetó la imagen de Dios. Pero cuando es transformado, entonces les enseña, mis hermanos, sobre el amor
y sobre el perdón. Porque por la gracia de Dios, mis hermanos, cualquier corazón, el más endurecido, puede ser transformado. No hay violencia tan arraigada en nosotros que no pueda ser transformada por el poder del Evangelio. No hay absolutamente nada en nosotros que nos impida perdonar, incluyendo a alguien que ha asesinado a un familiar. Es importante reconocer, mis queridos hermanos, que cuando la Biblia habla de perdón, especialmente en el contexto de la violencia, estamos tocando heridas muy profundas y dolorosas, porque quizás alguno de ustedes ha pasado por situaciones difíciles donde personas han afectado a seres queridos con actos de violencia, quizás en asesinatos, quizás en abusos, quizás en cualquier otro tipo de violencia. Y esos actos han ocasionado heridas muy profundas en nuestro ser. Heridas que han sanado, pero han dejado cicatrices que no vamos a poder borrar de nuestras vidas. Pero en el amor de Dios, mis hermanos, el amor de Dios como actúa es que cuando nosotros vemos la cicatriz nos acordamos del mal que nos han hecho, del mal que le han hecho a nuestra familia. Pero no nos duele en la misma manera que lo hacía cuando nos hicieron ese daño. El ejemplo de Pablo, mis queridos hermanos, nos muestra que hay perdón disponible para el victimario. Cualquier persona, no importa lo que haya hecho, puede ser perdonado. Puede ser perdonado. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces qué pasa con las víctimas? Hay perdón para el victimario y las víctimas. ¿Cómo pueden encontrar sanidad todos aquellos que han vivido y han sufrido violencia? Y la respuesta está en el perdón que Jesús ofrece. Porque ese perdón, mis hermanos, trabaja en dos direcciones. Hacia el victimario, personas como Pablo, les ofrecen la oportunidad de ser transformados de una forma completa y ser unas nuevas personas. Para la víctima, ofrece un camino que va a dar libertad. Y no es una libertad que minimiza o ignora el daño que nos hicieron, no. Sino que es una libertad que impide que ese dolor y ese odio se conviertan en cadenas que nos atan y que luego nos van a llenar de amargura. Eso es lo que hace el perdón de Dios, mis queridos hermanos. Porque cuando Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, Jesús no estaba minimizando lo que le estaban haciendo a él. Lo que le estaban haciendo a él era muy grave, mis queridos hermanos. Sino que Jesús lo que estaba demostrando era que a pesar de la injusticia que él estaba viviendo, el poder del perdón era más fuerte que el poder de esa violencia que se estaba realizando sobre él. Porque ese poder que hay en el perdón del Señor, ese perdón es el que transforma las vidas, mis queridos hermanos. Pero la transformación que el perdón ofrece no es instantáneo. No es instantáneo. Es un proceso y los procesos requieren tiempo. Los procesos requieren acompañamiento. Por eso es importante la iglesia del Señor. Por eso somos importantes nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Porque es a través de nosotros que Dios nos va a usar como instrumentos en las manos del Redentor para que nosotros podamos también ayudar a esas personas, acompañándolas, para que la obra sanadora del Espíritu Santo sea efectiva en ellos. Y cuando vean su cicatriz, se acuerden, pero ya no les duela. Y puedan entonces perdonar aún a sus enemigos. A veces se requiere también de la justicia que restaura. Hermano, la justicia está con un propósito. Hablo de la justicia humana. Nosotros descansamos en la justicia de Dios. Pero si alguien comete un crimen, debe también responder ante las autoridades. Entonces, si alguien comete un crimen en nuestra iglesia, no nos vamos a juntar 3 para orar por el hermano y ya está. Pídale perdón y chao. No.
Si el crimen es grave, nosotros debemos denunciar, porque si no nos convertiríamos en cómplices delante de las justicias ordinarias. Como iglesia, hermanos, nosotros necesitamos crear espacios seguros donde tanto las víctimas como los victimarios puedan experimentar la gracia transformadora de Dios. Nosotros escuchamos, pero no juzgamos. Ya se encargará el Señor de juzgar a cada persona. Nosotros tenemos la fortuna o el infortunio, no sé cómo denominarlo, de escuchar a mucha gente y a veces en las consejerías vienen casos muy difíciles, hermanos. Pero nosotros tenemos que escuchar y no juzgar. Tenemos que llevar a esas personas a que a través de Cristo puedan encontrar también el descanso que necesitan, puedan encontrar el perdón que necesitan. Y debemos acompañar también a las víctimas, a todas las personas que están sufriendo injusticias, para que también puedan hallar en las manos del Señor el mejor descanso que pueden necesitar. Como iglesia, nosotros estamos llamados no solo a predicar sobre el perdón, sino que tenemos que crear esos espacios seguros para que estas personas cuando vengan puedan encontrar el abrazo y puedan encontrar el amor de Dios expresado a través de cada uno de los miembros. Y por último, ¿qué hacemos entonces con todo esto? Ya sabemos qué es el mandamiento, ya sabemos por qué Dios nos lo dio, ya sabemos cómo Jesús lo modeló, y ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? J.I. Packer continúa diciendo en su libro: honramos a Dios respetando su imagen en los demás, lo que significa preservar consistentemente la vida y promover el bienestar de los demás en todas las formas posibles. Esto nos llama a una doble acción. Lo primero, mis queridos hermanos, es que nosotros debemos confrontar la malicia que hay en nuestro propio corazón. Efesios 4:31 nos instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto, mis queridos hermanos, requiere de nosotros un autoexamen objetivo. No hay otra persona que le conozca mejor a usted que usted mismo. Y bueno, y quizás si usted está casado, quizás su esposa o su familia. Porque a veces nosotros decimos: es que yo no grito. Y luego cuando le pregunta uno a las otras personas, dice: sí, tú gritas. Es que yo no contesto mal. No, sí, tú contestas mal. Porque nosotros no tenemos quizás esa percepción. Pero necesitamos, hermanos, hacer una autoevaluación de nuestras vidas. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos presionan el botón? ¿Cómo reaccionamos? Y aún peor, cuando veo a alguien, ¿me gustaría que esa persona sufriera por lo que me hizo? Cuando le va mal, hay algo en mi corazón que me produce como cierto gustito, cierto descanso, como wow, ahí está pagando todo lo que ha hecho. ¿Conozco a alguien o tengo a alguien en mi corazón con el cual quisiera desatar todos mis deseos de venganza? Y que la ira del Señor y el fuego y el agua, o sea, que venga en el diluvio, que venga todo junto contra Él, porque en el fondo de mi corazón deseo vengarme de lo que me hizo. Y quizás hay personas así, yo conozco personas así, hermanos. Y la respuesta a estos sentimientos la encontramos en la Biblia. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y es que entregar nuestra venganza a Dios, o sea, no es fácil, pero tampoco es una forma de evasión, sino que es un acto de fe donde nosotros reconocemos que solamente Dios puede realizar la verdadera justicia sobre esa vida. Vuelvo y repito, si es un delito, mis hermanos, ¿sí?, estamos obligados a denunciar los delitos. ¿Sí? Si es algo, o sea, si una persona me dice feo, pues obviamente no voy a ir a la policía a decir: mira, esta señora me dijo feo, este señor me dijo feo. Sí, no es un delito.
Si esta persona, yo le presté dinero, como conozco el caso, un caso reciente, ¿sí? Donde se prestó mucho dinero, pero se prestó en función de la amistad, ¿no? No te preocupes, si somos buenos amigos, hombres, y yo sabes que yo soy muy responsable, te lo voy a pagar. No hay nada escrito, no hubo transferencia bancaria, yo te lo doy en efectivo porque, claro, no me puede entrar el dinero a la cuenta porque pago, no, si no me toca, no me quitan las ayudas. Bueno, ustedes conocen mejor que yo todo ese asunto de... Y entonces se prestó la plata y no apareció la plata y la persona no quiere pagar. Y entonces, ¿cómo vas a la justicia a decir, mira, yo le presté un dinero? Entonces te van a decir, usted tiene pruebas. Tiene un documento, una transferencia bancaria donde usted le pasa el dinero, o sea, un mensaje de texto donde usted, o sea, tiene una prueba para... ¿Usted qué hace en ese caso? Le aprieta el pescuezo hasta que haga como como la palabra hebrea, hasta que empiece a salirle dinero por los ojos. Hermano, descansar en la justicia del Señor. No podemos hacer otra cosa. Descansar en la justicia del Señor. Insistirle, apelar a su buena voluntad. No puedes hacer otra cosa. Pero en eso radica Romanos 12. Confiar y reconocer que solo Dios puede hacer justicia en medio de esas injusticias. Y lo segundo es movernos hacia una acción positiva. Y Romanos 13, del 8 al 10 nos habla que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Esto qué significa? Significa que no basta con no hacer daño. No basta con no desearle el daño a otra persona, sino que es necesario promover activamente el bienestar de otras personas. Y hay una película, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero quizás cuando le empiece un poco a comentar de la película, los que la han visto podrán recordarla, y es la historia de Desmond II. Desmond II es un creyente que fue llamado por Estados Unidos a las filas del ejército en la Segunda Guerra Mundial. En 1945, él tenía un compromiso muy grande con el Señor y lo llaman a la guerra y él obviamente se niega y dice, yo no puedo ir a la guerra porque mi creencia, ¿sí? me prohíbe matar a un ser humano, aunque sea la guerra. Yo no puedo matar a nadie, por lo tanto, entonces, bueno, pues él tiene que enfrentar este dilema. Obviamente no le creen, no le copian, lo llevan a la guerra, lo meten en el servicio militar, lo mandan allí al Japón y él va con su Biblia. Entonces se hace, en lugar de ponerse como soldado de primera línea con su arma, entonces se mete en el equipo de los médicos, ¿sí? Para ayudar. Él se mantuvo firme, mis queridos hermanos, en su convicción. Sirvió como médico militar durante esa guerra. Y en la batalla de Hacksaw Ridge, en Okinawa, la unidad en la que él estaba se vio emboscada por los japoneses. Y entonces tenían al frente un grupo de japoneses muy grande y atrás tenían un risco que ellos habían escalado. Y para poder, o sea, regresar tenían que volver por el risco, pero tenían a los soldados japoneses enfrente. Y dos, en una demostración asombrosa de valor y compromiso con la vida, los que pudieron corrieron y empezaron a descender, ¿sí? Dejando a los heridos detrás. Pero dos arriesgó su vida trayendo a los heridos, cargándolos en sus hombros, bajando con ellos por una cuerda en ese risco, y así hizo con cada uno de los que pudo. Los testimonios de las personas dicen que salvó alrededor de 100 personas. Las cifras oficiales, porque le dieron una medalla, dicen que fueron 75 personas. Pero esto es un ejemplo, hermanos, de un compromiso delante de Dios. Él se comprometió a valorar y preservar la vida. Y él no asesinó ni mató a nadie, aunque fueran sus enemigos en esa guerra. Y lo más triste de nuestro tiempo es que nosotros no tenemos guerras, pero vemos cómo las redes sociales se han
convertido en el campo de batalla de este mandamiento. Como yo dije, insultos en Twitter, en Facebook, en Instagram, con palabras las personas destrozan la dignidad de otro. Es una cultura que se está alimentando de la deshumanización. O sea, para ellos ese perfil de la red social es solo eso, una foto. O sea, no piensan que detrás de ese perfil hay una persona que es la imagen de Dios, una persona que tiene sentimientos, una persona que tiene familia, una persona que tiene corazón. No piensan en nada de eso, sino que lo ven como un número, como una foto. Y se está violando, mis queridos hermanos, el espíritu de este mandamiento. El estar lejos, el hacerlo quizás anónimo, provee un caldo de cultivo para que nosotros nos olvidemos de que lo que hay ahí detrás es una persona. Escribimos palabras hirientes con muchísima facilidad. Es muy fácil mandar un WhatsApp cuando nuestro corazón está hirviendo y nuestra mente está nublada por la ira, con palabras hirientes. Y ese es uno de la clase de violencia que Jesús condenó en el Sermón del Monte. Nosotros en este siglo XXI necesitamos ser proactivos en la protección y promoción de la vida en todas las formas. Y como iglesia, como comunidad de fe, significa que nosotros debemos defender la dignidad de todas las personas. De todas las personas, mis hermanos, no importa de dónde sean. Debemos trabajar por la justicia social. Por la justicia social. Debemos construir comunidades que trabajen en la pacificación y la reconciliación. Usted y yo, hermanos, somos embajadores de Cristo con un propósito, y es reconciliar al mundo con Él y ser pacificadores. Mediar en medio de los conflictos. Tenemos que trabajar en pos del bienestar de toda la comunidad, hermanos. Y la pregunta no es simplemente, yo no he matado a nadie, sino que la pregunta real para nosotros como creyentes sería, ¿cómo estoy yo promoviendo activamente la vida y la dignidad para que todas las personas que yo conozco puedan florecer en Cristo Jesús? Todas las personas, mis hermanos, compañeros de la universidad, compañeros del colegio, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, etcétera. ¿Cómo estoy yo promoviendo el respeto por la vida y para que esas personas puedan florecer en Cristo Jesús? Porque necesitamos ser, hermanos, una iglesia que no solo evite la violencia, sino que promueve la vida. Y es importante que todo lo que nosotros hagamos, actitudes, acciones, palabras, reflejen el corazón de Cristo. Aquel que no vino para destruir las vidas, sino que por el contrario, vino para darles vida y para salvarlas. Así, mis queridos hermanos, que este es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Sexto mandamiento, no matarás. Y no habla solo de empuñar un arma y quitarle la vida a otra persona, sino que también habla de participar en otro tipo de violencia que pueden también destruir la vida. Muchas personas, hermanos, muchas personas se han quitado la vida por algo que les han hecho o por algo que les han dicho. Para terminar, conozco el caso de una persona que se quitó la vida por un mal consejo pastoral. Lo que el pastor le dijo llevó a esta chica a tirarse al tren. Entonces, aún nuestras palabras, nuestros consejos, nuestros actos pueden participar en la muerte de una persona. Y obviamente Dios nos lo va a tener en cuenta. Así, mis hermanos, que los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor y darle gracias a Dios por su palabra.